Gracias a todos. Vamos a comenzar en un minuto más. No sé si ya esté todo en orden. Empezamos. Bien, vamos a comenzar. Vamos a tratar de ser lo más puntuales posible. Agradeciendo a todos su asistencia. Muy agradecidos por esta participación. Les pedimos, por favor, apaguen sus micrófonos. Si son... Micro, maestra Vero. Vamos a iniciar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Ya estamos por empezar. Agradecerles muchísimo. La demanda para la admisión es enorme. Me faltan manos para poderlos admitir. Recording stopped. Gracias. Bien, vamos a comenzar. Primero que todo, vamos a darle la bienvenida a la maestra Rosalba Velázquez Ortiz del Departamento de Difusión de la Ciencia del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, quien nos va a hacer el honor de poder inaugurar este ciclo de cineconferencia de matemáticas. Agradeciendo mucho la maestra Rosalba. Recording in progress. Maestra Verónica Cisneros, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de la organización de este ciclo de cine, charlas también que vamos a tener. Este es solo el comienzo de este gran ciclo que ahorita la maestra Verónica les comentará con mayor detalle qué es lo que les vamos a ofrecer durante cada mes. Tendremos una charla cada mes, atenderemos algunas temáticas sobre matemáticas, por supuesto, y pues bueno, la inauguración de este viernes 17 de septiembre tenemos una invitada de lujo, la matemática Nadia Huerta. Ella nos ha acompañado ya en diferentes actividades de jóvenes hacia la investigación. Nos da muchísimo gusto que sea ella quien inaugure este ciclo de actividades sobre matemáticas que organiza la maestra Verónica Cisneros, su grupo de trabajo. Ellos forman parte del plantel sur de nuestro colegio y estamos muy contentos desde la dirección general de estarlos apoyando y de darles todo lo posible para que este ciclo llegue a los 5 planteles y que estamos de verdad, como dice la maestra Vero, pues recibiendo aquí a muchas personas en sala Zoom y que además ya nos están siguiendo en redes sociales. También los saludamos por este medio a quienes nos ven desde el Facebook del CCH Sur, desde el YouTube del Colegio de Ciencias y Humanidades, la Dirección General, los programas de iniciación a la investigación. De verdad estamos muy contentas que estén con nosotros tanto en sala Zoom como en redes sociales. Maestra Vero, siendo las 11 de la mañana con 5 minutos, me gustaría inaugurar este ciclo de charlas sobre matemáticas y que el día de hoy nos acompaña la matemática Nadia Huerta para hablar sobre el nacimiento del álgebra, ¿no? Un tema que pues desde pequeños y a ustedes chicas, chicos que nos acompañan pues se preguntarán por qué existe el álgebra. Pues bueno, Nadia Huerta nos comentará el día de hoy y maestra Vero, te regreso la palabra para entonces sí presentar a Nadia. Muchas gracias. Gracias, maestra Rosalba, muy amable. Pues muchísimas gracias a todos por esta entrada a sus hogares. Muchísimas gracias. En efecto, este es un ciclo de cineconferencia que estamos iniciando el día de hoy, 17 de septiembre. Lo vamos a iniciar, son en realidad 8, de las cuales van a ser cine, van a ser el próximo mes será una película. Les avisaremos con tiempo para que igual podamos tener su presencia aquí con nosotros. El día de hoy nos acompaña la maestra Nadia Huerta Sánchez. La maestra Nadia Huerta Sánchez es licenciada en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la UNAM, es máster en física y matemáticas por la Universidad de Granada, España. Y bueno, la maestra trabaja en el Colegio de Ciencias y Humanidades desde hace 15 años. Le damos la bienvenida, por favor. Gracias, Nadia, por acompañarnos y ser partícipe de este gran evento que queremos llevar a cabo. Muchísimas gracias. Adelante, Nadia. Muchísimas gracias, maestras, por la calurosa bienvenida. Es todo un gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues creo que sin más sería conveniente comenzar.
Yo creo que la mayor parte de todos nosotros muchísimas gracias, en cada vez que llega un examen o alguna tarea de matemáticas, una de las cosas que nos preguntamos es, ¿y a quién se le ocurrió esto? ¿No? Sobre todo cuando las tareas ya se ponen divertidas, cuando ya son un poquito más difíciles, con mucha frecuencia nos hacemos esta pregunta. Y entonces, pues la siguiente pregunta es, bueno, ¿y a quién se le ocurrió esto? ¿O cómo fue que nació? ¿Será que en alguna ocasión alguien se sentó y empezó a pensar y se preguntó, ¿cómo le podría hacer para torturar gente de aquí a que se termine el mundo? Y de pronto se le ocurrió y dijo, ¡ay, ya sé! Voy a inventar algo que se llame álgebra y voy a torturar a todo el mundo con eso. ¡Ja, ja, ja! ¿Será que con ese afán lo surgió? ¿Y será que en realidad nace para torturar a todos y cada uno de los que está pasando por este mundo? ¿Que de verdad su fin es ese, aterrorizar y traumar gente? Si les gustaría conocer la respuesta a esta pregunta, entonces, por favor, acompañadme. Dejad que sea vuestro Dios por un momento. Dejad que os guíe en un viaje hasta los confines de la imaginación. Dejad que os cuente una historia. Vamos a viajar al año 860 después de Cristo. Durante esta época se le conoce como la Edad Media y también en Europa se le conoce como el oscurantismo, pues durante estos momentos las ciencias no avanzaron mucho. De hecho, se condenaba a la hoguera a todas aquellas personas que pudieran tener conocimientos de diversas disciplinas y en donde estos conocimientos pudieran resultar contrapuestos a algunos de los axiomas de la fe del cristianismo, de la fe católica. Pero vamos a detenernos un momento y vamos a pensar ¿cómo habría sido o cómo sería la vida en aquellos momentos? Para empezar, hay que comentar que no había luz eléctrica, no había teléfonos, no había internet, no había computadoras y de hecho la gente podía tener entretenimientos tan simples y tan sencillos como verdaderamente observar la palma de la mano. Y uno de hecho diría, ¿cómo eso puede ser entretenido? Bueno, pues imagínense qué otras cosas pudiera haber por hacer, sobre todo en el invierno, que son inviernos muy fríos, en donde no se puede salir, que un entretenimiento era ver la palma de la mano. De ahí la frase de, conozco tal cosa como la palma de mi mano. Entre algunos círculos en Europa, los círculos religiosos, se discutían temas tan profundos como, por ejemplo, si los ángeles tenían ombligo o no. ¿Por qué? Porque si tenían ombligo, entonces tenían mamá. Y si tenían mamá, entonces habrían sido criaturas creadas por Dios. Qué buena pregunta, ¿verdad? También se entretenían discutiendo cuestiones como si la túnica de Jesucristo era de él o no. Pero bueno, pues pasa, ¿no? Sucede. Los viajes en aquellos años eran de meses o de años, no de días. En la imagen que tenemos en la esquina inferior derecha, vemos la portada de un libro que se llama Los cuentos del Conde Lucanor por don Juan Manuel. Los cuentos del Conde Lucanor son historias que cuenta don Juan Manuel al conde para enseñarle alguna cuestión, y en alguno de esos cuentos se menciona una historia de un comerciante árabe que se va a trabajar y la jornada laboral nada más y nada menos duró 20 años, y cuando ya venía de regreso a su casa se encuentra con un viejito y este viejito lo que vende son consejos. Primero le dice, bueno, ¿cuánto me das por un dinar? Y le da un consejo y dice, ay, no, eso es muy poco. ¿Y cuánto me das? ¿Y qué consejo me das por 10 dinares? Y le dice, jamás hagas nada cuando estés enojado. Al señor se le hizo una estafa, pero bueno, pues pagó los 10 dinares. Y entonces llega a su casa y de pronto ve a su esposa acostándose con un varón joven. Por supuesto que eso lo hizo enardecer. Imagínense ustedes salir 20 años a trabajar para que llegues a casa y tu esposa esté con otro. Y bueno, pues resulta que en la conversación este señor se entera de que ese joven es su hijo, pues su esposa estaba embarazada.
Pero bueno, esto es para que se den una idea de que los viajes verdaderamente podían tardar años, ¿sale? En aquellos tiempos había tres religiones principalmente. Por un lado estaban los judíos, cuyo símbolo es la estrella de David y cuyo libro sagrado es la Torá y el Viejo Testamento. Después continuamos con el surgimiento de la religión cristiana y en particular la católica, cuya máxima autoridad en la tierra es el Papa y cuyo símbolo es la cruz. El libro sagrado que se lee es la Biblia en su Viejo y en su Nuevo Testamento, y bueno, pues esta religión dominaba todo el occidente. Y por último tenemos el Islam. El Islam dominaba todo el Medio Oriente y su símbolo es la media luna con la estrella, esta roja que tenemos de este lado, y cuyo libro sagrado es el Corán. Su autor y profeta fue Mahoma. En la Edad Media, mientras que en Europa se vivía este oscurantismo, en Medio Oriente fue un periodo de iluminación y de desarrollos científicos y tecnológicos, como veremos a continuación. Un momentito. Vamos a conocer un poquito más del Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. El sonido que estamos escuchando de fondo es la llamada a rezo, que se suele hacer 5 veces al día. Uno de los preceptos del Islam es que todos los días hay que rezar 5 veces con el rostro hacia la Meca. La Meca es el monumento que se ve en esta imagen que está aquí. Todo musulmán está obligado a hacer al menos una vez en su vida la peregrinación a este lugar. Este lugar es sagrado para el Islam porque está ubicado en el desierto al oeste de Arabia Saudita, y ahí fue donde, cuando Mahoma tuvo su crisis espiritual a eso de los 40 años, se dice que conversó con el arcángel Gabriel, quien le dio una serie de leyes de vida para que todos los creyentes, entre esas leyes de vida están, además de rezar 5 veces hacia la Meca, cosas del estilo de, por ejemplo, si tienes recursos suficientes, las casas deben ser una especie como de cebollitas, en donde el exterior es austero, pero en el interior cada capa debe ser más bella que la anterior. Y con esta idea está construida la Alhambra, el último bastión moro en España, así como muchos otros palacios en los que habitaron los califas. Se dicen también, entre muchas otras cosas, que los castigos por robar son: la primera vez te cortan la mano, no crean que hay mucha tolerancia, ¿eh? La segunda te cortan el brazo y la tercera te matan. Les comentaba esto de que todos los creyentes deben de viajar al menos una vez en su vida a la Meca y también, de ser posible, a la Medina, a la tumba del profeta. Es obligación de todo musulmán otorgar limosnas para el alivio de la desgracia, así como celebrar el Ramadán, que es un evento que los musulmanes festejan la venida a la tierra de la palabra de Dios. En este evento las puertas del cielo se abren más que nunca y por ello los creyentes hacen un ayuno durante un mes sin comer o beber o fumar entre el amanecer y el ocaso. Lo que comen o beben es entre el ocaso y la mañana siguiente. Y entre otras cosas, también se dice que un hombre puede tener tantas esposas, sí, esposas en plural, como pueda mantener. Y también se dice cómo se deben repartir las herencias. Justo en este año, en el 860 después de Cristo, reinaba el califa Harún al-Rashid. Califa significa sucesor y el califa es el equivalente al papa para los musulmanes. Una vez que Mahoma muere, el poder se transfiere a sus hijos o a las personas que decidan pelear por él y ganar, ¿no? Casi siempre cuando un califa tiene muchos hijos, entre ellos se disputan el poder.
Harun al-Rashid significa Aarón el Justo y fue un gran precursor de las artes y de las ciencias, famoso, entre otras cosas, por aparecer en muchos de los relatos de las 1001 noches. Y seguramente muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de las 1001 noches? Bueno, pues nuestra historia comienza de la siguiente forma. Son dos reyes, dos hermanos, uno es Shahzaman y el otro es Shahryar, y Shahzaman prepara un viaje para ir a ver a su hermano mayor. Cuando sale, olvida algo y cuando regresa a su casa se encuentra a su esposa departiendo con mucha familiaridad con un esclavo y de puros celos los mata a ambos pensando en que, bueno, si así se porta la esposa cuando él acaba de salir, ¿qué se va a esperar después? Bueno, con muy poco ánimo, visita a su hermano y este último, para tratar de subir la moral, lo invita a una cacería y aunque de mala gana, Shahzaman acepta. Pero sigue tan triste y tan abatido que de noche regresa y encuentra a las esposas de su hermano en senda orgía con todos sus esclavos. Esto, por supuesto, dice, bueno, no soy el único, ¿no? Al que le están viendo la cara de turista, y decide regresar con su hermano a la cacería. El hermano nota el cambio de ánimo y dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué tan feliz? No, perdóname, no te voy a decir. Pero, vamos, platícame, no te puedo decir. Vamos, tanto insistió que dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regresar a tu casa y vas a ver. Regresan a su casa, a la casa del hermano mayor, a la casa del rey Shahryar, y por supuesto descubren a las esposas en senda orgía con los esclavos, y pues lo cierto es que el rey Shahryar está muy triste y él con su hermano emprenden la travesía para ver si encuentran a alguien que sea más desgraciado que ellos. Si lo encuentran, y tras 2 o 3 aventuras más, regresan y el rey piensa que, pues como no hay mujer fiel, pues entonces hay que pasar la noche acompañado y decide casarse todas las mañanas, pasa la noche como hay que pasar la noche de bodas y a la mañana siguiente manda decapitar a su esposa. De esa manera pues no va a tener ninguna forma de serle infiel. Y de esta forma empezaron a haber 2 industrias florecientes en ese reino, no sé si se den cuenta, la de los funerales y la de las bodas. Y bueno, pues el pueblo empezó a sufrir mucho porque ya ninguna mujer quería casarse con el rey, ¿no? Todos sabían que detrás de la invitación a la boda estaba la del velorio. Hasta que en alguna ocasión, una de las hijas de uno de los grandes visires, es decir, de uno de los consejeros, se entera de esta situación y le pide a su padre que la case con el rey. Por supuesto, el padre dice, no, mija, ya viste lo que les pasa. No te preocupes, papá, yo voy a estar bien. Pero mi hija, Ana, papá, el pueblo está sufriendo mucho, yo sé lo que hago, cásame con el rey. Y bueno, pues la casan con el rey. Y esta mujer que se llamaba Sada hace con su hermana, Doña Sada, un plan. Sherezada se casa con el rey y después le pide como última voluntad que por favor su hermana pase un rato con ellos antes de la noche de bodas. Y en ese momento, ya que están cenando, Doña Sada le dice a su hermana Sherezada, quien era una Hakawati, es decir, una contadora de historias, que por favor le cuente una de esas maravillosas historias que solo ella sabe. Así que comienza un cuento y lo deja justo en la mitad más emocionante. Y el rey decide dejarla con vida para poder conocer el resto de la historia. Dice, bueno, pues total, yo voy a estar aquí, ella va a estar aquí, puedo verla, puedo vigilarla durante todo el día. Entonces sí quiero saber el final de la historia. Y a la noche siguiente, Sherezada termina con la primera historia y comienza a contar otra. Y así continúa durante 1001 noches. Es una de las grandes obras de la literatura que nos ha regalado. Y por supuesto, entre algunas de estas asombrosas historias, porque aunque ustedes no lo crean, conocen varias, se encuentran algunas de las siguientes. ¿Sí les suena, verdad? O esta. Los viajes fantásticos.
Que por cierto son muy fantásticos y son muchos, ¿eh? Es la mitad del libro de las 1001 noches habla sobre los fantásticos viajes de Sinbad el marino. También está esta, que es Ali Baba y los 40 ladrones. Ojo, por favor, no se confundan. Estas son algunas de las historias más conocidas y por supuesto ustedes han recibido la versión para niños a menos que ya hayan leído las 1001 noches. Y hay que decirlo, las 1001 noches son lo que son cuentos de cama. En estos cuentos se mencionan no solo las leyendas, algunas de las costumbres para comer, la cultura y las tradiciones de este pueblo, sino que además también se mencionan la visión que estas personas tienen sobre la sexualidad humana. Entonces, por favor, no se confundan. Si van a leer el original, créanme, no son cuentos aptos para menores de edad, aunque afortunadamente siempre hay adaptaciones. Y bueno, vamos a regresar a la historia que nos motivó. Recuerden que Harun al-Rashid aparece como protagonista de varias de las historias de las 1001 noches. Pero en la vida real, Harun al-Rashid tuvo 2 hijos quienes se disputaron el califato a la muerte de Harun al-Rashid. El ganador de esta pelea fue Al-Mamun, quien continuó con la obra de su padre. Entre las obras de su padre fue apoyar a la Casa de la Sabiduría, lugar en el que cualquier hombre, nótese, hombre, independientemente de su raza y su religión, esto ya era un gran avance, que mostrara aptitudes, podía aprender algunas de las 4 disciplinas que se enseñaban en esta Casa de la Sabiduría. Las 4 disciplinas eran medicina, poesía, astronomía y matemáticas. En ellas se estudiaban algunos textos y se traducían a autores como Euclides, como Aristóteles, Arquímedes, entre muchos otros sabios antiguos, y también resolvían problemas de diferentes índoles. Este lugar fue el primer precedente de las universidades actuales. Recuerden que estamos en el año 860 después de Cristo, y la primera universidad en Europa es por ahí del año 1000. Unos cuantos añitos después. En fin, en la Casa de la Sabiduría se enseñaban estas 4 disciplinas y una de las preguntas que uno debería hacerse es, bueno, ¿y por qué se enseñaba astronomía? ¿No? Medicina se oye muy razonable a que hay que estudiar la forma de curar el cuerpo humano. Nadie se va a preguntar la utilidad de la medicina, ¿verdad que no? Luego, la utilidad de las matemáticas, bueno, a lo mejor ahorita ya nos la preguntamos, pero la idea es tratar de contestar hoy esa pregunta. La poesía, los árabes son amantes de las palabras y de las poesías. Algunos de los grandes escritores que nos ha dado este lugar expresan que, por ejemplo, hay más de 50 formas para decir amor o hermoso. ¿Sale? Y bueno, ¿por qué enseñar astronomía? Piénsenlo un momentito. Si ustedes están a la mitad del desierto y es una época en donde no hay brújulas y no hay GPS, pues a lo mejor sabes por dónde llegaste, pero si te dan la vuelta como en la piñata y dejas que pasen 1 o 2 tormentas de arena y además resulta que te tienes que arrodillar a orar hacia la Meca 5 veces al día, pues la pregunta es ¿hacia dónde te arrodillas? Esta pregunta se puede contestar gracias a la astronomía. ¿Sale? La astronomía por la noche brindaba la oportunidad de orientarse usando las constelaciones que se ven. Y bueno, aquí un asunto importante es que uno diría, bueno, ¿y eso qué? Pues que este conocimiento sobre cómo orientarse les permitió recorrer grandes distancias, les permitió llegar a la India, a la China y por lo tanto generar rutas de comercio como pudieran ser la de la seda, la de las especias, entre varias otras rutas comerciales. Los árabes, los persas eran de los pocos que podían ir y además lograban regresar a casa, cosa que no es nada trivial si piensan que no hay ninguno de estos dispositivos, ¿no? En fin, fíjense cómo fue que la
cuestión de tener que arrodillarse y ver hacia la Meca 5 veces al día implica que tuvieron que desarrollar formas para lograr orientarse, y estas formas para orientarse tuvieron grandes repercusiones económicas. Gracias a ellas pudieron establecer rutas comerciales importantísimas. Y para que se den una idea, algún amigo me platicaba que uno de los pocos lugares en el mundo en donde hacían espejos era la India, y que si tú vivías por ahí de España y rompías tu espejo hoy, y ese día tenías la suerte de ver a tu comerciante favorito y le encargabas un espejo, el espejo iba a estar a la puerta de tu casa en la pequeña cantidad de 7 años, ¿no? Nada que ver con lo que está haciendo ahorita Amazon. En 7 años tú ibas a poder recuperar tu espejo. Ahora, varones, imagínense lo que es rasurarse 7 años sin un espejo. De ahí venía la costumbre de decir que cuando rompías un espejo ibas a tener 7 años de mala suerte, por ejemplo, ¿no? De estas cuestiones que uno se va enterando con el tiempo. Y bueno, alguno de los sabios que estudiaron la astronomía en la época fue Omar al-Khayyam. Omar al-Khayyam estudió en la Casa de la Sabiduría y generó un calendario mucho más preciso que el calendario gregoriano. Él sabía que la Tierra era redonda, y un día me le quedé viendo a este amigo y le dije, no, pero a ver, espérame, ¿cómo que sabía que la Tierra era redonda? ¿No la gente creía que la Tierra era plana en la época de la Edad Media? Y bueno, pues esto da lugar a otra historia, porque la gente se entera que la Tierra es redonda gracias a los eclipses de luna. La Tierra, la sombra que la Tierra proyecta sobre la Luna es redonda, es una circunferencia, de ahí se deduce que es redonda. Claro, esto no lo sabía todo el mundo, porque los medios de comunicación no eran lo que son ahorita. Y que alguien descubriera algo en un lugar significaba que, pues, quién sabe si ese conocimiento se pudiera difundir. Afortunado o desafortunadamente, otro de los grandes motores de la ciencia, que provocó muchos adelantos en ingeniería también, además del comercio, fue la guerra. Otro de los sabios más conocidos que estudió en la Casa de la Sabiduría fue uno que se llamó Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, cuya fotografía podemos ver a continuación. Denme un segundito. ¿Sí? Él es al-Khwarizmi. ¿Qué no era Baldor el de la portada? No. Aurelio Baldor fue un maestro cubano que hizo este libro, en donde, además de poner una gran cantidad de ejercicios que están ordenados en cuanto a dificultad de menor a mayor, pues, y este libro también contiene pequeñas notas de cultura que con el paso del tiempo se van convirtiendo en enormes, porque ahí uno va aprendiendo cosas, ¿no? Por ejemplo, el álgebra procede del Medio Oriente. Casi todas las palabras que comienzan con al tienen su origen en el árabe, no sé, álgebra, alacena, alfombra, alforja, por mencionar tan solo algunas de ellas. Entonces, el que aparece en la portada de este libro no es Baldor. Baldor fue maestro cubano, sino que es precisamente al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi escribe 2 obras que en muchísimos sentidos cambiaron la historia de la humanidad. Una de ellas es Kitab al-Jawa wa al-Hafrid bi-Hisab al-Hind, que traducido significa libro de la suma y la resta según el cálculo indio, algoritmo. En este libro se dan algunas recetas que nosotros hemos heredado con algunas modificaciones al paso de los años, pero no solo da las recetas para sumar, restar, multiplicar, sino que además nos enseña los símbolos que utilizan los hindús, y si se fijan, la forma de los números que hacían los hindús estaban muy ligadas a la cantidad de ángulos que tenían en las figuras. Este es el 1, este es el 2 porque tiene 2 ángulos, este es el 3 porque tiene 3 ángulos, este es el 4, tiene 4 ángulos, 5, 6,
7, el 7 tenía aquí otra patita abajo para poder completar los 7 ángulos. Del 8 hay versiones, una es esta, pero si se fijan en la versión que regularmente se ve en los relojes digitales, también tiene exactamente 8 ángulos, 9, y resulta que la única figura que no tiene ángulos es la circunferencia. Por eso, una de las ideas geniales del cálculo indio fue simbolizar la nada, ponerle un símbolo a la nada, porque eso implicó el 0. Y el 0, que muchos dirían que es un número natural, bueno, pues fue tan poco natural que solo se le ocurrió a 2 civilizaciones, a la hindú y a la maya, dicho sea de paso. Y bueno, dado que con estos símbolos se pueden operar fácilmente, este sistema ayudó enormemente al florecimiento del comercio. De hecho, si ustedes se fijan, esta escritura es muy recta, pero si ustedes observan la escritura de los árabes, están hechas con trazos muy curvos. Son letras en los que predominan las letras curvas. De hecho, si ustedes se fijan en la cenefa que ha aparecido a la izquierda de la pantalla durante toda esta charla, este es uno de los versículos del Corán. Ahí están el tipo de escritura que tenían los árabes. Y entonces, como la escritura de los árabes ya eran trazos muy curvos, cuando el sistema hindú llega a manos de los árabes dicen, ¡qué fácil, qué bonito, vamos a usar el sistema! Y con el paso del tiempo, las formas de los números se van deformando gracias a que la escritura árabe es muy curva hacia trazos más curvos hasta llegar a ser lo que actualmente viene impreso en las teclas de nuestros teclados, por ejemplo. Pero si se fijan, los trazos iniciales eran trazos bastante rectos. Ok, continuamos. Pero para responder una de las preguntas que comentamos al principio de cómo nace el álgebra, necesitamos conocer algunos de los versículos del Corán sobre la repartición de herencias. Algunos de ellos dicen lo siguiente: a los hombres les pertenece una parte de lo que dejen los padres y los parientes, y a las mujeres les pertenece una parte de lo que dejen los padres o los parientes, sea poco o mucho. Es una parte prescrita por Dios. O sea, a todos, a varones y mujeres les toca herencia. Y Dios os ordena lo siguiente en lo que toca a vuestros hijos: que la porción del varón equivalga a la de 2 hembras. Si es hija única, la mitad. Si estas son más de 2, les corresponderán 2/3 de la herencia. A cada uno de los padres le corresponderá 1/6 de la herencia. Y si deja hijos, si tiene hermanos, 1/6 para la madre. Ups. Si no tenéis hijos, a las esposas les corresponde 1/4 de lo que dejéis. Si tenéis, 1/8 de lo que dejéis. Y deja una notita bien bonita y bien interesante que dice lo siguiente: a quien, al contrario, desobedezca a Alá y a su enviado y viole sus leyes, él le introducirá en el fuego eterno y tendrá un castigo humillante. En pocas palabras, si aceptas de más o de menos de lo que te toque, te vas a ir al infierno, aunque aceptes de menos. ¿Sale? Durante mucho tiempo, esta fue una preocupación en todos los lugares en donde se practicaba el Islam. Había personas que se dedicaban a tratar de interpretar todos los versículos del Corán para repartir herencias, porque, ojo, estos solo son algunos de los versículos que hablan sobre la repartición de herencias. Es todo un capítulo, los azoras se les llama, si la memoria no me traiciona. Y bueno, pues eran las personas más listas del lugar las encargadas de tratar de repartir adecuadamente las herencias, porque una vez que alguien se moría, había que repartir la herencia, y suponiendo que se lograra repartir bien en algún caso, el problema es que si el vecino de al lado se moría, no necesariamente aplicaba la misma receta. ¿Por qué? Porque ni tenía los mismos parientes, por un lado, ni tenía los mismos objetos que iba a heredar. Esto hacía que las herencias fueran un auténtico quebradero de cabezas, y de hecho, Al-Khwarizmi resolvió este problema de manera genial. Y es genial por la sencillez de la idea.
decide llamarle la cosa, shay, en árabe la cosa se dice shay, a un número que no conoce pero que quiere conocer. Y esa cosa va a tener las mismas propiedades que un número. Por cierto, la cosa se escribe así. De ahí la idea de llamarle X a la incógnita de nuestro problema, que en árabe viene de shay. Claro, recuerden que esta idea tiene su origen con los árabes. Entonces, cuando viaja al continente europeo, pues los árabes ven el trazo y dicen, sí, X, ¿no? Ya ven, cuestiones culturales y del alfabeto. Y bueno, ya en estas, si la cosa va a ser un número que no conocemos, pero que queremos conocer, pero que va a tener las mismas propiedades que un número, lo siguiente que deberíamos preguntarnos es, ok, ¿y cuáles son las propiedades de los números? Porque si no conocemos esas propiedades, ¿cómo es que vamos a poder trabajar y operar con las cosas? Y resulta que la manera en la que se opera es una forma que cuando lo piensas un poquito es bastante intuitiva. Si tú tienes tu bolsa de mandado y hay manzanas y peras, pues tú puedes contar por separado cuántas manzanas y cuántas peras hay. ¿Sí queda claro? Entonces tú puedes contar la cantidad de cosas que hay. Si tú tienes una pera más otra pera más otra pera, pues tienes 3 peras. Esta es la idea que finalmente este asunto de llamarle la cosa a un número que no conocemos pero que queremos conocer. Ahora, esta idea está expresada en el libro Hisab al-Jabar wa Muqabala, que significa compendio de cálculo por complexión y comparación. Cada vez que nosotros planteamos una ecuación, en el fondo, estamos teniendo una balanza, estamos poniendo cosas de cada lado de la balanza y cuando le ponemos el signo igual, estamos estableciendo que la balanza está equilibrada. Y entonces, ¿qué cosa se vale hacer? Ok, se vale poner lo mismo de ambos lados de la balanza o quitar lo mismo de ambos lados de la balanza. ¿Y cuál es la idea? La idea es restaurar el valor de la cosa. Por cierto, restaurar es al-Jbar. Entonces, cada vez que nosotros queremos restaurar e encontrar el valor de algún número que no conocemos, estamos aplicando al-Jbar. ¿Ok? Y cuando nosotros, en lugar de contar una pera, 2 peras, 3 peras y decimos 3 peras, a esto se le llama reducción de términos semejantes, que a esto se refería Al-Khwarizmi cuando hablaba de muqábala. ¿Y cuál es la idea? Dejar a la cosa que no conocemos de un solo lado de la igualdad y todo lo demás del otro. ¿Por qué? Porque con eso estamos restaurando el valor de esa cosa. ¿Sale? Ahora, los algebristas eran restauradores y entonces a los equivalentes a los hueseros mexicanos en el Medio Oriente se les llamaba algebristas, eran personas que de alguna manera restauraban los huesos. De hecho, inicialmente se conocía como algebristas a los restauradores de huesos y después se les conoce como algebristas a los restauradores de valores. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que comentemos algo en particular? ¿O vamos bien? Nadia, no hay nada en el chat. Ok. ¿Podemos continuar? Ok, muchísimas gracias. Por ahí escuché una vocecita, perdón. No, creo que... Bueno, no, yo no la escuché. Creo que aquí tenemos un par de chats. Vamos bien. Muchísimas gracias. Bueno, entonces continuamos. Si tienen alguna duda, no dude, pueden anotar su duda en el chat y ahorita si quieren al finalizar la charla vamos contestando las dudas para que no se les olviden, porque las dudas son muy importantes. Las preguntas dan vida a la ciencia. Ok, continuamos entonces. Entonces los algebristas eran restauradores de huesos y después fueron restauradores de valores. Cabe mencionar otro detalle que es importante. De los versículos del Corán se plantean diferentes casos de las ecuaciones cuadráticas. Claro,
para los árabes los números negativos ni siquiera eran números. Entonces, en realidad, lo que ahora para nosotros son las ecuaciones cuadráticas, para ellos en su momento, las ecuaciones cuadráticas valía la pena plantearlas cuando lo que trataban de encontrarse eran números, es decir, cuando todo lo que trabajaban era positivo. De ahí a que se desprendan varios casos de varias igualdades en donde todos los términos pudieran ser positivos. ¿Sale? Ellos consideraban que los números negativos ni siquiera eran números. Entonces, ¿cómo le dan vuelta al asunto? A decir, bueno, caso 1, A igual a BX más C, en donde A positivo, B positivo y C positivo. Claro, ellos no hacían esta especificación porque para ellos los números todos eran positivos, porque asociaban a cada número una longitud de algo que podían construir con regla y compás. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues Al-Khwarizmi no solamente tiene la idea de llamarle la cosa a un número que no conoce, pero que quiere conocer, pero que tiene las mismas propiedades que un número. No solamente hace eso, sino que además, en aras de resolver los problemas de las herencias que plantea el Corán, encuentra lo que actualmente llamaríamos la solución de la ecuación general de segundo grado, es decir, la fórmula general, mejor conocida en México como fórmula del chicharronero. Y uno cuando va en la secundaria pregunta, oye, ¿por qué la fórmula del chicharronero? Ah, porque se supone que hasta el chicharronero de la esquina la conoce. Mi mejor amiga en algún momento dijo, ¿a poco? Y entonces fue con el chicharronero de la esquina y le preguntó, oiga señor, ¿cuál es la fórmula general? El chicharronero en cuestión tenía una hija en la secundaria y bueno, pues se sabía la fórmula. Entonces ella dijo, bueno, como hasta el chicharronero de la esquina se la sabe, así se va a llamar la fórmula. Claro, él la comenta en otra forma. Lo que él hace es escribir texto, ¿no? La segunda cosa, hay que sumarla y restarla a la raíz cuadrada de la segunda cosa al cuadrado, menos 4 veces la primera cosa por la tercera cosa, entre 2 veces las primera cosa. ¿Sí me explicó? Todo lo que él decía era platicadito. Tuvieron que pasar bastantes años después para, en lugar de leerlo así como la cosa, lo fuéramos leyendo como lo leeríamos actualmente, ¿no? X es igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC. Ojo, omití el menos cuando la dije la primera vez porque para los árabes ese menos, híjole, como que no tenía mucho sentido. ¿Se acuerdan? Los números negativos no son números. Y si la B era positiva, entonces menos B era negativa y entonces visto así, pues no tendría mucho sentido para ellos. Así que hay que irse con cuidado en cómo se interpretaba esta cuestión, ¿sale? Y bueno, el Islam ayudó a que se desarrollaran otras matemáticas. ¿Por qué? Por las mismas restricciones que tiene. Por ejemplo, otra de las restricciones que maneja el Corán es que ustedes no pueden hacer nada que represente algo que tenga vida, porque si lo hacen, ese algo necesita tener una vida, la suya, bueno, la del creador. Entonces, ellos no podían usar los mismos motivos que se utilizaron en Europa, como pudieran ser imágenes de vírgenes, de santos o de personas, porque esa cosa iba a necesitar una vida, ¿verdad? La del creador. Entonces empiezan a desarrollar una geometría que se llaman teselaciones, que son figuras con las que ustedes pueden cubrir todo el plano sin dejar huecos, y jugando con estas figuras generan todas sus decoraciones. La primera imagen, que es la que está a la izquierda en la parte superior de la pantalla, es una de las teselaciones más sencillas que hay, es con cuadrados, pero por ejemplo la siguiente imagen que está hacia la derecha es un lugar que se encuentra en la Alhambra y yo no he encontrado ninguna foto que le haga justicia al lugar. Créanme, estar ahí es una sensación tan increíble. Y bueno, pues la Alhambra contiene muchos elementos que se parecen mucho, pero ninguno es igual. La perspectiva del arte con los musulmanes se basa en la contemplación, en encontrar las diferencias. Y de verdad el arte que hay en mezquitas y palacios es una cosa impresionante y muy hermosa.
Esto nos da idea de que cuando hay alguna restricción siempre está la creatividad para lograr hacer o resolver algún tipo de problema. Había que decorar, no podemos con figuras vivas. Ok, este es un ejemplo de lo que se puede hacer. Y de esto se genera una rama de las matemáticas que tienen que ver con las teselaciones, con las teselas también les llaman, o con los mosaicos, que se estudia en la licenciatura muchas veces y da lugar a otras áreas de las matemáticas, como incluso pudieran ser la topología. Pero bueno, esas ya son matemáticas más avanzadas, ¿no? Esas no son las que se suelen escuchar en el bachillerato. Las que aparecen en pantalla son las 17 teselas diferentes que suele haber, que pueden ser con trazos rectos o con trazos curvos. Las 17 que se prueba que existen, porque se prueba que en 2 dimensiones no existen más teselas que esa, las 17 están en la Alhambra. Y también dio lugar al estudio de 2 geometrías que probablemente en el segundo semestre platiquemos un poquito más de ellas con otra de las conferencias. Y estas geometrías son la geometría esférica y la hiperbólica. ¿Por qué? Porque la geometría esférica se basa en las esferas. Si los árabes sabían que la Tierra era redonda, las mediciones para conseguir buenos mapas se podían hacer mejor si trabajaban con triángulos que estuvieran sobre una esfera, porque estamos hablando de distancias grandes, de recorrer grandes trazos o grandes caminos, en donde sí se puede ver una diferencia entre tener un triángulo recto y tener un triángulo curvo. La otra geometría, la geometría hiperbólica, va a servir como modelo del universo para la teoría relativista, pero esa geometría se desarrolla bastante después con Riemann y con Einstein a principios del siglo pasado. Finales de los 1800, principios de los 1900. Esta geometría estas otras formas de geometría tienen propiedades raras. Por ejemplo, para nosotros en geometría plana la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Pero va a resultar que para geometrías esféricas esta suma siempre va a ser mayor. Y para que geometrías hiperbólicas esta suma siempre va a ser menor, de tal manera que esta es una propiedad que se estudia con mucho detenimiento. ¿Ok? Y bueno, pues para irle dando cierre a estas cuestiones históricas y que están relacionadas con la ciencia, me gustaría hacer el siguiente agregado. En el año 860, la religión del Islam era bastante joven, pero con el paso de los años resulta que Jerusalén es tierra santa tanto para cristianos como para musulmanes. Y si bien es cierto que en el año 860 aún no ocurría, en el año 1000, de 1000 a 1200, hubo varias guerras que se llamaron las cruzadas, en donde la gente se disputaba o se disputa a la fecha este territorio de Jerusalén, precisamente por esta razón, porque es tierra santa para ambas religiones. Y bueno, una pregunta que debería ser importante o clara para casi todos nosotros es la siguiente: ¿y por qué aprendemos álgebra si nosotros no somos musulmanes? Y hay varias respuestas que son clásicas. Una de ellas es: nos enseña a razonar con lógica, a ser analíticos, a hacer deducciones y a hacer inducción de algunas propiedades. Por cierto, aquí es donde a mucha gente luego se le atoran un poquito los pies, porque a partir de una golondrina tratan de hacer primavera, y hay propiedades de los números que se basan en que son ciertos números específicos, y hay otras propiedades que sí son ciertas en general, pero distinguir la diferencia entre una y otra no es sencillo, como yo estoy segura de que ya vieron en sus exámenes y en sus calificaciones, dicho sea de paso. En fin, el álgebra nos permite generar conocimiento que antes no teníamos. Cada vez que nosotros nos preguntamos por cuál será el valor del número que necesito para, en el fondo, estamos planteando un problema de álgebra. Y entonces, para resolverlo, hay que aplicar su idea genial. Que de nuevo, la idea genial del álgebra es:
llamarle la cosa a un número que no queremos, que no conocemos, pero que queremos conocer. Es decir, cuando yo les pregunto ¿cuál tendría que ser la inclinación del cañón para que las balas pasen la muralla? Ahí estamos preguntándonos por un número, por la inclinación, por el ángulo. Y ese número lo podemos llegar a conocer si conocemos suficientes propiedades de los números o de las condiciones en donde se establezca el problema. Siguiente. Esta respuesta también es bastante conocida, ¿no? El lenguaje algebraico nos permite transmitir ideas y resolver problemas. Esto se ha trabajado muchísimo, ¿no? Una vez que tú tienes un problema que está en lenguaje natural, lo traduces al lenguaje algebraico, y en el lenguaje algebraico, que ya es un lenguaje propio de la matemática, vamos a poder expresar ideas y por lo tanto resolver problemas. También nos va a permitir tratar de identificar diferentes tipos de patrones. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para tratar de predecir fenómenos. Piensen en qué fenómeno les gustaría tratar de predecir. No sé, se me ocurre la bolsa de valores, dónde se va a originar el próximo huracán. Digo, son preguntas toscas, pero si vamos ejercitando nuestro cerebro con el álgebra, podemos tratar de encontrar patrones en problemas tan complicados como los que acabo de mencionar. Estas son las respuestas clásicas. ¿Sale? Yo creo que también ayuda a otras cosas. Por ejemplo, nos ayuda a entrenar nuestra actitud ante las dificultades. ¿Qué hacemos cuando vemos un problema difícil? ¿Nos damos por vencidos? ¿Huimos del problema? Decimos, esa álgebra, qué difícil, qué aburrido. O, en su defecto, lo enfrentamos y decimos, yo puedo con este problema, él no va a poder conmigo. De alguna manera, bien empleada, el álgebra nos podría ayudar a forjar carácter, a saber qué actitud debemos tener ante las dificultades. Mi maestro de cálculo, cuando ya nos veía aburridos y hartos, nos decía, miren, vamos a hacer una pausa, tómense 10 minutos, denle una vuelta al piso y ya que estén más tranquilos regresan, porque si están enojados y frustrados, los problemas no salen. Aquí hay que tener ganas de resolver el problema para empezar, ¿sale? Luego, también nos enseña a tener creatividad. Muchas veces el problema, sobre todo cuando estamos en cálculo, nos exige que se nos ocurra un cero sumado, inteligente, raro, o un 1 multiplicado que si uno distribuye bien las cosas, resuelve el problema. Pero esta forma de que se nos ocurra el 1 extraño o el 0 raro, solamente se nos va a ocurrir si hemos hecho muchos ejercicios algebraicos antes. Esto de que se nos ocurra el 0 raro implica una enorme capacidad de creatividad, pero no solo creatividad en términos de colores y de arte, sino creatividad a la hora de resolver problemas. A todos pueden darnos un martillo y un cincel, pero ¿qué podemos hacer con ese martillo y ese cincel? Algunos tal vez puedan ser como Miguel Ángel, ¿no? Y esculpir a David, por ejemplo. Algunos otros quizá pueden construir una casa, algunos otros quizás se vuelen un dedo porque no son nada ágiles con estas herramientas. Pero finalmente son herramientas y en particular el álgebra nos ayuda a desarrollar la creatividad. También nos ayuda a plantear preguntas y a entender y a tratar de encontrar las posibles respuestas de estas preguntas. Hasta ahorita lo que hemos mencionado es muy algorítmico. De hecho, algoritmo viene de algoritmi, ¿sale? De dar una receta de cocina, de pasos a seguir. Es importante que nosotros sepamos seguir instrucciones, pero también es importante que nos preguntemos, bueno, ¿y por qué esas instrucciones? El álgebra no solamente nos enseña a plantear esas preguntas, sino además a tratar de resolverlas. También nos enseña a ser persistentes. Por ahí se dice que en algún momento Edison trataba de hacer un foco que produjera luz. Y se cuenta que tuvo más de 1000 intentos para poder encontrar la manera de crear un foco. Y alguien le preguntó alguna vez, oye, ¿y por qué sigues intentándolo? Y Edison contestaba, porque yo no sé si el siguiente intento sea el bueno.
Así sucede con los problemas en matemáticas. Hay que ser persistente y perseverante para poder resolverlos. La mayor parte de ellos no se van a poder resolver en 10 minutos. Pero la perseverancia es una cualidad que nos permite alcanzar metas en cuanto a hábitos, en cuanto a cuestiones económicas. Entonces, la perseverancia es un valor bien, bien importante que el álgebra nos puede ayudar a ejercitar. También el cómo conseguir metas. Parte del razonamiento del álgebra tiene que ver con dividir un problema que es aparentemente muy grande y aparentemente muy difícil en pequeños problemas que sí sepamos resolver. Y perdónenme, pero a esto se le llama planeación para lograr metas. ¿Por qué? Porque una meta es aparentemente un problema muy grande, aparentemente una cuestión que está muy lejana, y el detalle es cómo le hacemos, qué pasos debemos de seguir para lograr esa meta. Y el álgebra nos ayuda a convertir estos problemas que son aparentemente muy grandes y muy difíciles en pequeños pasos que sí sepamos realizar. Además, hay que recordar que el cerebro y el corazón son músculos y por lo tanto hay que ejercitarlos. Uno no corre porque... uno corre por ejercicio, por salud. ¿Hay algo que pueda correr más que uno? Claro que sí, un carro, un caballo. Oye, ¿y por qué no tomas el carro o el caballo? Porque el carro no te va a permitir tener este ejercicio físico que te va a dar salud. Lo mismo ocurre con el cerebro. Nosotros no les dejamos problemas de álgebra con ánimos de torturarlos para ver a qué hora se aburren. No. Tiene que ver con ir entrenando al cerebro con problemas, voy a decirlo muy entre comillas, por favor, espero que nadie se ofenda con lo que voy a decir, con problemas pequeños que sí sepamos resolver. ¿Cuál es el detalle aquí? Que las reglas con las que se suelen resolver estos problemas son reglas fijas que hay que aplicar a rajatabla. Y lo cierto es que la mayor parte de las personas están muy en la sintonía de acuerdo al sapo es la pedrada. ¿Sí me explicó? O sea, si tú ves a alguien contento, entonces muchos deciden tratarlo como alguien contento y si ves a alguien enojado, cambias la perspectiva. En cambio, cuando ves los números, estos no están ni contentos ni enojados. Las reglas que siguen son reglas que ya se estudiaron, muchas de ellas, muchas todavía no. Hay muchas preguntas que tienen que ver en matemáticas que todavía no están resueltas y podríamos platicar después de algunas de ellas. Pero estas preguntas, estos pequeños problemitas de cálculo mental son para que ustedes vayan entrenando su cerebro para tener cada vez mejores logros. La matemática es al cerebro lo que el deporte podría ser para el cuerpo. ¿Sí me explicó? Y bueno, pues nosotros no les dejamos un problema porque no sepamos resolverlo, sino porque les va a ayudar a entrenar su mente. El que les dejemos muchas sumas no es porque queramos saber el resultado, porque si quisiéramos saber el resultado de una suma larga, una calculadora y una computadora pueden hacerlo mejor, pero estas herramientas no van a sustituir ni la creatividad ni la inteligencia del ser humano, porque finalmente fue esta inteligencia y esta creatividad la que lograron conseguir estos aparatos. Y me gustaría ir cerrando con lo siguiente. ¿Se habrían imaginado o habrían adivinado que el origen del álgebra fuera religioso? Qué raro, ¿verdad? O que la literatura, con las 1001 noches, la historia y la religión, junto con las matemáticas, estuvieran tan íntimamente relacionadas como parte del quehacer humano. Y por último, ¿se habrían imaginado que hubiera historia de las matemáticas y matemáticas que cambiaron la historia y nuestra vida cotidiana? Espero que esta charla les haya gustado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al Departamento de la Difusión de la Ciencia del Colegio de Ciencias y Humanidades, al Programa de Jóvenes hacia la Investigación, a los laboratorios CILADIN y a la Dirección General de Comunicación de la Ciencia por la enorme oportunidad que nos han brindado de estar juntos en esta ocasión y de tener esta plática. A continuación está la bibliografía que utilizamos para generarla, tanto de páginas de internet como algunos libros que revisamos para ella. Muchísimas gracias por su atención. No sé si aquí veo que hay varias cuestiones en el chat. Si gustan, en un momento más las abordamos. Creo que las primeras son todo bien, vamos bien, gracias, excelente.
Y creo que la última sí es pregunta. ¿El nombre que se le dio después a la cosa, incógnita o literal, también es de origen árabe? No creo. No sé árabe, pero no creo. Porque in significa no. Y cógnita quiere decir, suena a conocimiento. Entonces, incógnita significa aquello de lo que no tienes conocimiento. Y precisamente a eso, lo que sí es cierto es que es bastante descriptiva de la idea de la cosa. Abril Gaspar, ¿sí contesté con esto o quieres que ahondemos un poquito más en el asunto? No, sí, sí quedó claro, gracias. De nada. Ok, no sé si haya alguna otra duda o si alguien quiera comentar algo. Yo, Sí, te escucho. ¿Cuál fue el logro más grande que llegaron a tener los álgebras? ¿Los álgebras? Con el estudio de la álgebra. Todo habría que pensarlo en términos de a qué te refieres con el logro más grande o el logro más importante. Si a mí me lo preguntas, parte de los logros del álgebra tienen que ver con que siempre puedes tratar de buscar. Siempre hay preguntas que necesitan respuestas en diferentes ámbitos, en diferentes materias. No sé si me explico. En física, ¿cuál es el ángulo que hay que inclinar un cañón para pegarle al barco o para que las balas salten la muralla? Ah, bueno, ese cuánto, te está hablando de un logro de guerra. ¿Cuánto combustible necesitas echarle a un cohete para que pueda despegar? Ese es un enorme logro que se plantea y se puede resolver gracias al álgebra y a la física. ¿Cuál es la manera de ocultar un mensaje? Ah, bueno, esa rama de la matemática se llama criptografía y se utilizó en la Segunda Guerra Mundial con la máquina Enigma. Y la manera de resolverlo, una de las formas de matemáticas que le aplicaron fue una rama del álgebra que se llama álgebra moderna, que tiene que ver con teoría de Galois y que trabaja sobre, le llaman, espera, se me acaba de ir el nombre, cuando intercambias con permutaciones, con álgebras finitas. Por ejemplo, las computadoras como las conocemos actualmente se generan gracias al álgebra de Boole, que es otra de las ramas del álgebra. Creo que hay tantos logros en tantas áreas del conocimiento que a mí me sería muy difícil decirte cuál es el más importante. Lo que sí te puedo decir es, ha cambiado nuestra vida, porque imagínate de lo que era la vida en la Edad Media a lo que es actualmente nuestra vida. ¿Sí contesté? ¿Sí ayuda la respuesta? Sí, gracias. De nada. Nadia, por ahí hay otra pregunta más. Ok. Keyen Daniel Castillo Tapia, 351A, CCH Vallejo. Una pregunta. ¿Las matemáticas también se pueden percibir como una filosofía? Si filosofía lo traducimos como amor al conocimiento, filos amor, Sofías.
Recording in progress. ¿Nos podrías recomendar algunos libros para conocer más sobre la historia de las matemáticas? Oh, claro que sí, pero de eso podríamos platicar largo rato. Ok, todo depende de qué tipo de matemáticas te interesen. Hay algunos libros que son clásicos de la divulgación de la matemática y que independientemente de tu edad son referencias obligadas, ¿no? Por ejemplo, El Diablo de los Números, de Hans Magnus Enzensberger, es un libro buenísimo. Se supone que lo utilizan a nivel primaria en Alemania. Nosotros lo conocemos un poquito más hasta secundaria o hasta bachillerato, pero es un excelente libro de divulgación de las matemáticas. Sobre historia de las matemáticas, hay un divulgador buenísimo. Bueno, hay varios, pero voy a referirme ahorita no a uno, sino a dos. Uno de ellos es Simon Said. Simon Said es reportero que durante mucho tiempo trabajó para la BBC de Londres, en el que se ve, por ejemplo, algunas de las grandes... ¿Se acuerdan que les platiqué que había preguntas de la matemática que aún no tienen respuesta? Bueno, hay algunas otras que se acaban de responder muy recientemente. Una de ellas es el último teorema de Fermat. Este teorema lo dejó escrito Fermat en el canto de un libro, en el margen de un libro, y decía: he encontrado una demostración maravillosa para el problema de que no existen A, B y C y N, tal que A a la N más B a la N sea igual a C a la N, con N mayor que 2. Pero el margen de este libro es demasiado estrecho para contenerla. Y bueno, a partir de ahí se genera una historia de las matemáticas divertidísima, súper interesante, que se encuentra en este libro que les digo que se llama El último teorema de Fermat, de Simon Said. Estoy volteando para allá porque estoy viendo mi librero y si lo veo, ahorita les muestro el libro en cuestión. Hay otros libros de historia de las matemáticas en otro tenor, mucho más, no sé si decir serios, como por ejemplo el de Maurice Klein de Historia de las Matemáticas. Es una referencia obligada para cuestiones que tengan que ver con historia de las matemáticas. Y ¿qué otro les podré recomendar? Ah, sí, el otro divulgador buenísimo de la ciencia, ya lo encontré, no se llama El último teorema, se llama El enigma de Fermat. Muy buen libro, vale la pena leerlo, es extraordinaria referencia. El otro autor que les quería recomendar es Ian Stewart. Ian Stewart es un matemático inglés que sigue escribiendo. Muchos creemos que muchos autores ya están muertos, pero este hombre sigue escribiendo y tiene libros que son padrísimos, ¿no? Uno de ellos, uno de mis favoritos, es Cartas a una joven matemática. ¿Por qué? Porque para empezar soy matemática. Y para terminar, habla acerca de, bueno, si ustedes están pensando en la matemática como carrera, ¿qué les gustaría que les dijera su mentor, ¿no? Entonces, este libro de Cartas a una joven matemática es extraordinario en términos de orientación vocacional hacia las matemáticas y de historia de las matemáticas. Y tiene 4 o 5 libros más que también hablan de historia de la matemática, entre ellos otro que se llama Las 17 ecuaciones que cambiaron al mundo. Desde la perspectiva de un matemático, Ian Stewart platica de 17 ecuaciones que han ayudado a la ciencia a progresar y a ser lo que actualmente es, ¿no? Desde la fórmula para obtener la derivada en cálculo hasta los logaritmos, el teorema de Pitágoras, son 17 ecuaciones. Y un poco en ese tenor, pero un poquito diferente y no por eso menos valioso, es un libro de Michael Guillen que se llama Las 5 ecuaciones que cambiaron al mundo. Este libro también es una joya, es de mis favoritos. Si quieres saber sobre otros problemas no resueltos, muchos de estos problemas giran en torno a los primos, pero no es la única rama. Está este libro que se llama El teorema del loro, de Dennis Wedge. Es también una referencia increíble. Y hay otro que se llama Una mente prodigiosa, de Sylvia Nazar. Si ustedes han visto la película esta de Una mente brillante, que habla sobre la historia de John Nash, esta película se basa en un libro que se llama Una mente prodigiosa, de Sylvia Nazar. Y si a mí me lo preguntas, son las dos caras de la moneda. Si ya leíste el libro, debes ver la película porque es la otra cara y viceversa. La película es
cómo Nash se ve a sí mismo. Y el libro es cómo los demás ven a Nash. Y son dos historias bien diferentes. A pesar de que sí está basada en hechos reales, ¿no? Con unas 2 o 3 licencias literarias, pero se puede. Y si quieren conocer algunas otras cuestiones en este sentido, estamos haciendo nuestra página de internet y nuestro canal de YouTube se llama Magas SHeras, que si gustan pueden verlo, pueden revisarlo, está a su disposición. En la página estamos incluyendo una lista de algunas de estas referencias y de 2 o 3 cositas más que esperamos que sean de su agrado, de su gusto. Maestra Nadia, por Sí. ahí hay otra pregunta más, dice Edgar Estrada, ¿cómo fue el cambio de significado del término algebrista? Algebrista inicialmente se utilizaba para las personas que restauraban huesos. Una vez que empieza a escucharse que el problema de las herencias, que hay manera de resolver el problema de las herencias sin tantos quebraderos de cabeza, y que Al-Khwarizmi le pone a su libro Al-Jubar Muqabala, de alguna manera estaba hablando de restaurar valores. Entonces me parece que es con el título del libro que comienza este cambio de significado en la palabra, ¿no? Que también se le da este otro significado de restaurador. Yo no dudaría que aquel que restaurara obras de arte para los árabes también fuera un tipo de algebrista, por ejemplo, por el mismo significado de la palabra. ¿Sí contestó o hay alguna otra duda? Nadia, aquí hay otra más, Jimena. ¿No te escuchó? Los algebristas, Nadia, ¿Sí? ¿Escuchó? ajá, si los algebristas reparaban huesos, ¿cómo es que cambió tanto el contexto del álgebra? Pensaría yo que se está refiriendo al significado de la palabra álgebra. Vamos a ver si esta línea de pensamiento ayuda. Álgebra, cuando tú planteas un problema donde hay un número que no conoces pero que quieres conocer, lo que tú estás presuponiendo es que ese número existe, que de verdad es un número. Entonces, tú sabes que está oculto con mucha información ahí y lo que quieres es encontrar ese valor. Pero si está oculto, a lo mejor ten en cuenta que traductore, traidore, ¿no? Un traductor puede ser un traidor porque muchas veces las palabras no tienen una traducción literal desde cualquier idioma. Desconozco si trabajando con el árabe esta otra palabra de álgebra tuviera alguna otra acepción que se apegara mejor a lo que estamos trabajando, ¿no? Al concepto que estamos mencionando. Lo que se está tratando de hacer es encontrar, porque presupones que existe este valor, es decir, restaurarlo, para que a la hora de que lo sustituyas en tu ecuación, la ecuación se pueda verificar. Y en ese sentido lo restauras. ¿Sí me explicó? Ok. Hay otra duda por aquí, Nadia, otra pregunta. Amenaza pregunta, ¿por qué darle a la cosa denominarlo como una letra del abecedario? ¿Usted le daría otro nombre? Creo que este asunto es más ideográfico, ¿saben? Si tú ves el trazo de la cosa, pues sabes que es un trazo en una lengua extranjera, ¿no? Es como un símbolo, el símbolo del yin y el yang. Tú ves el símbolo y tiene un significado. Pero cuando lo traes a otro alfabeto, cuando este símbolo viaja y tarda tanto en viajar, está supeditado a la interpretación del que lo lee o a la imaginación del que lo lee. Cuando tú tratas de explicarle a alguien el concepto de la cosa, resulta que cuando lo dibujas te le quedas viendo y cuando no sabes dices, ay, esta cosa se parece al símbolo que yo utilizo para la X, porque en Europa ya se usaba la X desde antes para hablar o para escribir. Entonces cuando tú lo ves y dices, ay, mira, se parecen mucho, le voy a llamar X porque pues así es más fácil referirnos a él.
es que creo que también se da un salto importante en cuanto a cómo entender a la matemática, porque cuando ya no lo lees como la cosa, sino como un símbolo, esto te da la posibilidad de avanzar de un número que no conoces, es decir, de la solución de una ecuación, a un número que puede cambiar porque no lo conoces. Y aquí ya estamos hablando del concepto de variable. Yo no escogería otro número. Son de estas cuestiones culturales que finalmente también le hacen bien a la matemática porque permiten que evolucione de una cultura a la otra. Para Al-Khwarizmi este tipo de cuestiones eran textos que iba describiendo y el cambio a verlo como una X permite también el avance en cuanto a la manipulación de ideas y al avance de conceptos. Yo no lo cambiaría, la verdad. Ok. Nadia, hay otra pregunta, bueno, hay varias, dice Yuselmi Arceo, posteriormente se verán los aportes de Galois. En este ciclo creo que no lo tenemos contemplado, no en este ciclo de conferencias, pero si estás interesado en conocer un poquito más de los aportes de Galois, yo te recomendaría 2 obras. Una, El elegido de los dioses, del Fondo de Cultura Económico, es un extraordinario libro que te habla de la vida y obra de Galois. Una vez que empiezas a leerlo, bueno, yo no lo pude soltar, ¿no? No sé otros, pero yo no lo pude soltar, porque de verdad Galois vivió en la época de la Revolución Francesa. Entonces habla de la matemática que hacía con todas estas ideas de revolución a un lado, ¿no? Galois fue un auténtico genio incomprendido que fallece muy joven, apenas a los 20, 22 años de edad, víctima de un duelo, por meterse en la política. El otro libro que habla un poquito del álgebra de Galois, vista desde ese punto de vista, es, espérenme un segundito, La ecuación jamás resuelta, de Mario Livio. Aquí también habla de mucha de la teoría de Galois. Y para terminar, hay un videito como de 10 minutos que se llama La insólita historia de Évariste Galois, que yo creo que son 10 minutos, ¿no? No es muy largo, es una referencia obligada si te interesa el tema de Galois. No creo que lo vayamos a tocar en este ciclo, pero lo ponemos en la lista de los Reyes Magos. ¿Qué te parece? Y veremos qué se nos ocurre. Nadia, por ahí tengo también otra pregunta, es Diana Galicia. Dice, primero que nada, disfruté mucho la conferencia, de verdad es sorprendente el origen de las matemáticas. Pregunta, ¿cree que hubiera otro origen de las matemáticas? Creo que hay otro origen de las matemáticas. A ver. Comenta, dice, con eso me refiero a que no solo la religión hubiera sido el origen, cabe aclarar que solo sería como otra alternativa si es que hubiera pasado. Me parece que era Aristóteles, y si no, por favor, corríjanme, quien decía que todo hombre tiene el deseo natural por conocer. Cada vez que nosotros nos preguntamos cuánto o cuántos, la respuesta la pueden dar las matemáticas. Y en este sentido, claro que ha tenido diversos orígenes. Piénsalo así. Geometría, geo significa tierra, metrías viene de medida. Entonces, cuando hablamos de geometría, estamos hablando de la medida de la tierra. Ahí estamos hablando de otro origen, del origen de otra rama de las matemáticas. Cuando hablamos de Nash y la teoría de juegos, estamos hablando de que ahí está el origen de otra rama de las matemáticas. Cuando la gente empezó a contar y a simbolizar de alguna manera lo que sea que contó, empezó a tratar de registrar lo que contó, estamos hablando de la creación de los sistemas de numeración. Y cada cultura le hizo como pudo, ¿eh? Ahí sí no vamos a discriminar, cada cultura hizo lo que pudo. Cada rama de las matemáticas tiene su origen en una necesidad humana diferente. Al principio era geometría, era tratar de medir las tierras para compensar los impuestos que pudieran haberse perdido por las inundaciones en el Nilo. Pero
cada área ha surgido gracias a alguna necesidad humana. Recientemente, en donde reciente significa de 100 años para acá, ha habido matemáticas per se, ¿no? O sea, matemáticas para resolver problemas que muestra la matemática por el puro gusto. Pero antes de eso, la mayor parte de las ramas de las matemáticas tuvieron su origen en algún problema. El detalle está en definir el origen de ese problema. Por ejemplo, la teoría de juegos surge con un problema de una ciudad rusa, cuyo nombre ahorita me está perforando la memoria. Ay, perdón. En donde eran unos puentes, Königsberg, la ciudad rusa se llamaba Königsberg, los puentes de Königsberg, en donde el problema era el siguiente, ¿no? Puedes recorrer todos los puntos de la ciudad atravesando una sola vez los puentes, si la memoria no me traiciona demasiado. Y resulta que quien le mete el diente a este problema es un matemático que ha sido uno de los más productivos de la historia en todos los sentidos. Sus obras completas son más de 100 tomos y tuvo 13 hijos. Ustedes dirán si fue uno productivo el señor, que se llamó Euler. Euler, cuando ve este problema de los puentes de Königsberg, dice, no se puede por tal cosa y da una demostración. En el momento en el que Leonhard Euler ve el problema, dice, ¿se puede resolver así? Él genera una nueva rama de las matemáticas que se llama teoría de gráficas y que ahorita nos permiten describir rutas críticas, rutas de menor tiempo, problemas de gráficas y colores, por ejemplo, el problema de los 4 colores que también se resuelve con esta herramienta, entre otras. Entonces, digamos que hay muchas ramas de la matemática que surgieron de diferentes necesidades. Si esta pregunta te interesa y te interesa mucho, hay otro libro de Courant y Robbins que se llama ¿Qué es la matemática? Y ahí te menciona el origen de varias de las ramas de las matemáticas, muchas que conoces y muchas otras que no conoces. Espero que eso ayude a responder. Nadia, pregunta a Jimena. ¿En la historia antigua del álgebra hay autoras mujeres? Y si es así, ¿cuáles son? Híjole. Mira, se sabe de pocas mujeres matemáticas en la antigüedad. Hay un libro de Margaret Alick que se llama Mujeres en la ciencia. A ver, ahorita te reviso el título porque es que hay otro que se llama Mujeres Matemáticas y Manzanas, pero no, ese no es. Es uno de Margaret Alick, y ahorita te reviso el título, que habla sobre algunas de las mujeres matemáticas que ha habido en la historia. Si hubo alguna en el álgebra, su nombre se perdió en el tiempo. ¿Por qué? Si te fijas, cuando hablamos de la Casa de la Sabiduría, hice mucho hincapié en cualquier hombre, independientemente de su credo y su religión, o sea, ya quitar las barreras entre la raza y la religión para poder aprender algún conocimiento útil era un enorme avance para la época, pero el Islam tiene otra... A ver, no quisiera yo decir cosas erróneas, así que voy a expresarlo así. Muchas restricciones para las mujeres. Tiene muchas restricciones para las mujeres. Entonces, si hubo mujeres matemáticas, su nombre se perdió en la historia o sus conocimientos quedaron bajo el seudónimo de un varón. Si te interesa la parte de las mujeres, ya la encontré el libro, se llama El legado de Hipatia, de Margaret Alick. Habla de muchas mujeres en la matemática. Mujeres en la matemática, Teano, esposa de Pitágoras, Hipatia de Alejandría, su historia es muy triste. Si quieren conocer un poquito más de su historia, vean Ágora. Pero son muy pocas. Hace poco me encontré con este libro. Se llama Las Pioneras, las mujeres que cambiaron la sociedad y la ciencia desde la antigüedad hasta nuestros días. Y ahí se mencionan a varias mujeres, pero ya algunas de ellas son después de la historia del álgebra. Déjame ver, tenemos a Hipatia. Espero que este libro tenga índice porque no me gustan los libros que no tienen índice. Yo lo empecé a leer así seguido y... De la antigüedad a la Edad Media tenemos a Hipatia, a Trótula de Ruggiero y a Hildegarda de
Jen. Tenemos también, por ejemplo, a la bruja de Annecy, a Sophie Brahe, a Virginia Galilei, a María Kunitz, Margaret Cavendish, entre muchas otras mujeres. Pero, insisto, si la hay, su nombre se perdió en la historia. Al menos del lado de los árabes, yo no sé de ninguna. De ese lado, ¿no? Del Islam. Bien. Nadia, ¿Sí? por ahí hay otra pregunta. Me imagino que es una maestra, Lina Silva. Dice, ¿usted imparte clases en algún plantel en específico? Y si es así, ¿cuál? Lo que Sí, sucede es que me encantó la conferencia y realmente me encantaría que pudiera repetirse. Ay, muchas gracias. Soy de CCH Vallejo. Doy clases en CCH Vallejo. Y bueno, pues, si gustan, mi correo electrónico, creo, todavía está en pantalla. ¿Está en pantalla? Sí, sigue en Entonces, pantalla, maestra. perfecto, excelente. Entonces, pues si gustan, podemos quedar en algo por ese medio. Y pues ahí está el contacto. Sí, doy. Perdón, Nadia. Dígame. Hay una última pregunta de un chico, o chica, Lenny Danae. Dice, el origen del álgebra fue gracias a que no podían repartir bien las herencias y les dio temor, entonces empezaron a tratar de resolver y sale la fórmula general, ahora llamada así. Entonces, gracias a eso existe el álgebra, pregunta. Sí. Como verán, me traje, bueno, tengo cerca como mis libros favoritos, con los que más consulto. Este libro se llama El libro del álgebra, es la traducción del libro de Al-Khwarizmi, hecho por Rafael Moreno, por Editorial Nivola. Este es un libro un poquito caro. Y platica, los separadores están en donde comienzan, aquí aparece, página número 91, el libro de los testamentos, capítulos sobre el dinero y los préstamos. Aquí plantea algunos problemas de las herencias, ¿no? Este es el libro de Al-Khwarizmi traducido en una de las páginas, lo estoy acercando un poquito más a la cámara, no sé si se vea. En una de las páginas está el texto en árabe y en la página de enfrente está la traducción al español hecha por Rafael Moreno, y entonces aquí explica cómo Al-Khwarizmi le daba solución al problema de las herencias. Sí, la respuesta a tu pregunta es sí. A partir de ahí nace el álgebra, como los inicios del álgebra como la podríamos conocer ahorita. Le falta evolucionar, porque insisto, si tú lees a Al-Khwarizmi, como para que te des una idea, un hombre muere y deja 2 hijos y lega a un amigo 1/3 del capital y deja 10 dirham en la capital y una deuda de 10 dirham a uno de sus hijos. La solución está en tornar como la cosa lo extraído de la deuda y lo sumamos sobre el capital, que es 10 dirham, y tenemos 10 más la cosa. Y así lo dice, ¿sale? De ahí a plantear la ecuación de poner x más 10, todavía le falta historia para llegar a eso. Que, insisto, para eso fue necesario el viaje. Sí. Perfecto. Pues Okay. Hay infinidad de agradecimientos, muy contentos los chicos. Nadia, muchísimas gracias. Vamos Gracias. a cortar la transmisión. Muchísimas gracias por tu aportación. A todos los chicos, gracias también por su participación y apoyo. Y esperamos, no sé, Nadia, si quieras comentarles, esperamos que nos acompañen en el transcurso del año para el ciclo Cine Conferencia que se dará. Una de esas películas va a ser la que mencionó la maestra Nadia, que es la de Ágora. La próxima película va a ser la de Los 3 idiotas, versión hindú, ¿verdad, Nadia? Así es. Ahí vamos a platicar un poquito más de orientación vocacional. Así es. ¿Qué otra cosa? ¿Agregamos algo más, Nadia? Pues muchísimas gracias por todos los comentarios. Qué bueno que les gustó. Y bueno, pues tenemos más proyectitos en puerta. Entonces, pues ojalá, si gustan que enterarse, les agradeceríamos que nos dejaran su correo electrónico en el chat. Y así cuando haya algún nuevo evento, nosotros les mandamos correo directamente para que puedan enterarse. Y bueno, pues ya, así como lo pongan, yo voy a copiar y a pegar, no voy a discernir entre minúsculas y mayúsculas.
Entonces, si ustedes gustan, pueden dejarnos su correo electrónico y les vamos a ir haciendo llegar la publicidad de las diferentes travesuras que hagamos. Sí. Perfecto, Sí. pues muchísimas gracias, jóvenes, muy amables. Muchas gracias, que pasen muy buena tarde, muy buen provecho y gracias por estar aquí.